Profe, los temas 7 y 8 luego puedes hacer un video explicando esos. de la tarea. Sí, de la tarea, profe. Ok, voy a preparar. Gracias, profe. Dale. Bueno, vamos hoy a continuar con lo que son los campos electrostáticos o campos eléctricos estáticos en el vacío. ¿Ustedes ven mi proyección? Sí, Sí, se mira. ve, profe. Ok. Bueno, nosotros habíamos comenzado la clase pasada con este tema de campos eléctricos estáticos en el vacío producido por cargas estáticas. Vimos que podíamos tener una carga puntual, una carga de línea infinita, una densidad de carga superficial y una densidad de carga volumétrica. Y esas cargas producen campo magnético o intensidad, perdón, campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico a su alrededor. Y vimos también que cuando hay una interacción de cargas cercanas, hay una fuerza, que es la fuerza eléctrica, que puede ser una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión de acuerdo al signo que tienen las cargas. Entonces, también vimos que una carga puntual positiva produce líneas de campos eléctricos salientes de la carga y cargas negativas, líneas entrantes. Como vimos que podemos tener distribuciones de carga de línea de superficie y volumen, entonces esa fórmula que habíamos visto al principio para una carga puntual va a variar. ¿Por qué? Porque si tenemos una densidad de carga de línea, como en este caso que tenemos acá en la presentación, entonces si tenemos una densidad de carga de línea que sería ρ sub L, cuando es de línea, entonces es como si fuera que yo tengo carga sobre un conductor, ¿verdad? Carga, estamos hablando de cargas estáticas todavía. La unidad de medida cuando es carga de línea es coulomb sobre metro, si es carga superficial es coulomb sobre metros cuadrados y si es densidad de carga volumétrica es coulomb sobre metros al cubo. Entonces, si tenemos una densidad de carga de línea para hallar la carga puntual Q es por medio. Sí, hasta el martes. Ahí Eladio preguntó por la tarea. Bueno, para hallar la carga, si tenemos como dato una densidad de carga de línea, es por medio de la integral de línea, que es una integral simple. Y nuestro diferencial L sería donde está nuestra distribución de carga de línea. Como en este caso tenemos una carga de línea sobre el eje Z, entonces nuestro diferencial L va a ser igual a diferencial Z, que es en dirección a donde tenemos esa distribución de carga de línea. Si queremos hallar en un punto la carga, digo el campo eléctrico, debido a esta distribución de carga, en este caso es finita. Entonces, es finita porque conocemos dónde empieza y dónde termina esa distribución de carga, que sería del punto A al punto B. Y si queremos hallar en este punto, si queremos hallar E, entonces tenemos que determinar esta distancia desde la distribución de carga hasta el punto donde queremos hallar el campo, que sería R. Cuando es finita, entonces la fórmula es esta. Nosotros directamente vamos a aplicar. Este es de forma general. En realidad no hay ejercicios en el libro, solamente nos aplica de forma general, pero no hay ejercicio que nos pida hallar un campo eléctrico debido a una carga finita. Sí, cuando la línea es infinita. Cuando la línea es infinita, ¿qué significa? Que esta distribución de carga de línea se extiende de menos a infinito, no es de A a B porque ese es finito, entonces si es infinito tenemos una línea de carga donde tenemos una distribución de carga ρ sub L que se extiende de menos infinita a infinito. En ese caso, entonces,
acá se le llama en el caso de carga de línea infinita. Entonces, en ese caso, en la fórmula se reduce a que el campo eléctrico es igual a ρ sub L, que es la densidad de carga de línea, sobre 2pi por epsilon sub 0 por ρ, donde acá ρ que tenemos acá abajo es radio o puede ser distancia r. En vez de usar r como normalmente utilizamos, utiliza ρ, que sería como radio de un cilindro por a sub ρ. Entonces a sub ρ es la dirección que tiene. Esto es en coordenadas cilíndricas, pero si nosotros tenemos en coordenadas cartesianas, entonces en vez de ρ, acá abajo es r. Y en vez de a sub ρ es a sub r, que es como hallar acá la distancia. Así como hallábamos cuando nosotros determinábamos el campo eléctrico en un punto. Entonces, como hallábamos R es el punto donde queremos hallar el campo menos el punto donde tenemos nuestra distribución de carga. Hallamos la magnitud para poder hallar el vector unitario que nos va a indicar la dirección, que siempre es el vector dividido la magnitud. Entonces, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para cuando tenemos una distribución de línea infinita. Entonces, si nos da como dato ρ sub L, simplemente ρ sub L no nos dice de dónde a dónde se extiende, significa que es infinito. O en el ejercicio lo te va a decir que es una línea infinita de carga. Se aplica esta fórmula. Si tenemos una distribución de carga en una superficie o llamada también lámina infinita porque no nos dice de dónde a dónde se extiende. En este caso podemos ver que tenemos una lámina infinita en el plano XY. Si queremos hallar el campo eléctrico en un punto, entonces como tenemos una lámina infinita de carga, ¿qué significa? Que acá tenemos una distribución de carga. Como es lámina, es área o es superficie, entonces la distribución de carga es ρ sub S, que sería la densidad de carga superficial. Si vamos a determinar la fórmula para hallar la carga puntual, es una integral doble de ρ sub S por diferencial S. En este caso, como nos dice en el plano XY, diferencial S va a ser igual a dx por dy. Entonces, al hacer esa integral doble, se obtiene la fórmula que vamos a estar utilizando, que sería respecto a una lámina infinita de carga. El campo eléctrico es igual a ρ sub S sobre 2 epsilon sub 0 por AN, donde AN es el vector normal al plano. En este caso, como el plano es en XY, el vector normal va a ser en dirección a Z. Puede ser a Z positivo o puede ser a Z negativo. ¿Cómo yo diferencio? De acuerdo a donde me pide el campo eléctrico. Si el campo eléctrico me pide acá en el punto, como tenemos acá en la gráfica, entonces va a ser a Z positivo el vector normal. Si el campo me pedía hallar en la parte de abajo, o sea, hacia Z negativo, en ese caso iba a ser a n igual a menos a z. Entonces, el que nos va a determinar siempre es, primero es determinar dónde está el plano y tiene que ser perpendicular o normal al plano y apuntando siempre hacia donde queremos hallar el campo para determinar si es positivo o negativo. Entonces, ese sería el caso de una lámina infinita de carga. Entonces, estas son las dos fórmulas más importantes que vamos a usar. El de la cara puntual, que ya conocen, que es Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado por AR. Carga de línea infinita, que es este, y este que es una lámina infinita de carga. Carga volumétrica, que es lo mismo que carga puntual, que es la fórmula que ya estuvimos utilizando, que el campo es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado por A sub R. Entonces es la misma fórmula. Eso sería en cuanto a distribuciones de carga para hallar el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico. Bueno, a continuación vamos a ver cuando tenemos una densidad de flujo eléctrico, que es también un vector, así como E, intensidad de campo eléctrico, es un vector. D sería la densidad de flujo eléctrico.
que es igual a epsilon sub 0 por E. Entonces, epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío por el campo eléctrico. La densidad sería las líneas de campo que se forman, que atraviesan una superficie. Por ejemplo, si tenemos una superficie, tomamos una superficie cualquiera y tenemos una carga que produce campo a su alrededor. La densidad va a ser las líneas que están atravesando esa superficie escogida. Entonces, eso es D. Y el flujo eléctrico, que es igual a una integral de superficie, que es una integral doble de la densidad por diferencial de superficie. El flujo sería cada línea que atraviesa esa superficie y la densidad es el conjunto total de esas líneas. El flujo eléctrico se mide en Coulomb. Así el campo vectorial D se llama densidad de flujo eléctrico y se mide en Coulomb sobre metros cuadrados, porque sería la cantidad de líneas de flujo que atraviesan una superficie. Y todas las fórmulas de campo eléctrico se pueden utilizar para determinar D. Por ejemplo, si queremos hallar D debido a una carga puntual, usamos esta fórmula. La única diferencia es que D es igual a eh, epsilon sub 0 por E. Entonces, ¿qué va a pasar con esta fórmula? Se nos va a eliminar epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces, esta fórmula, si, eh, si tenemos una carga puntual, entonces D es igual a epsilon sub 0 por E, ¿verdad? Y acá, si usamos esta fórmula, se va a eliminar epsilon sub 0 y D va a quedar que es igual a Q sobre 4 pi R cuadrado por A sub R. Entonces, esa sería la densidad debido a una carga puntual. Y en caso de si tenemos una lámina infinita de carga y queremos hallar D, entonces D a qué va a ser igual? Igual a rho sub S sobre 2 por AN. Ya no tenemos epsilon sub 0 porque se elimina. Y así lo mismo acá. Si tenemos una carga de línea infinita, entonces D a qué va a ser igual a rho sub L sobre 2 pi por rho por A sub rho. Entonces, por eso nos dice que todas las fórmulas de E se puede utilizar para hallar D, que es la densidad. Bueno, eso sería lo que es densidad. A continuación tenemos la ley de Gauss y la ecuación de Maxwell. Les había comentado que en esta materia nosotros vamos a ir viendo las 4 ecuaciones de Maxwell, 2 que son de campos eléctricos y 2 que son de campos magnéticos. Pero cada ecuación de Maxwell tiene 2 fórmulas. Siempre una ecuación en su forma diferencial y otra fórmula en su forma integral. La ley de Gauss, que establece la primera ecuación de Maxwell, nos dice que el flujo a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga encerrada por esa superficie. Entonces, si se fijan, acá habíamos dicho que la unidad de medida del flujo es Coulomb, lo que significa que el flujo es igual a la carga cuando estamos hablando de una superficie cerrada. Entonces, al aplicar la fórmula, si tenemos una superficie cerrada, forma un volumen. Entonces, por eso, para hallar la carga debido a la densidad volumétrica de carga, tenemos que Q es igual a la integral de volumen de rho sub V por diferencial V. Y como teníamos acá la fórmula de flujo, que es igual a una integral de superficie de D por diferencial S, y hablamos acá de una superficie cerrada, por eso la integral acá es de una superficie cerrada que nos indica el circulito que está sobre la integral. Esto es integral de superficie cerrada de D por diferencial S. Es igual a la integral de volumen, acá aparece menos, pero en realidad estos son, es igual, ¿verdad? A rho sub V
perdón, integral de volumen, que es una integral triple de rho sub v por diferencial v. Entonces, esta es la primera ecuación de Maxwell en su forma integral. Y acá nos muestra el teorema de divergencia que nosotros vimos cuando dimos cálculo aplicado a vectores, que teníamos una fórmula que se llama teorema de divergencia, donde teníamos una igualdad, que es esta, que es la integral de una superficie cerrada de D por diferencial S, es igual a la integral de volumen de la divergencia de B por diferencial S. Esto igualando a la fórmula de integral de volumen de rho sub v por diferencial v, al igualar, entonces se elimina este con este, y nos queda que rho sub v es igual a la divergencia de D. Esto es divergencia. Acuérdense que ya saben la fórmula de divergencia para las diferentes coordenadas, y la divergencia de un vector, el resultado es un escalar, porque la densidad de carga volumétrica es un escalar. Entonces, rho sub v es un escalar. Entonces, esta es la primera ecuación de Maxwell en su forma diferencial. Entonces, son dos ecuaciones de Maxwell. El primero, que es esta, que es en su forma integral, y la segunda, que es esta, que es en su forma diferencial. Entonces es la primera ecuación de Maxwell en sus dos formas. Y por cada ecuación de Maxwell, nosotros vamos a tener las dos formas. Eh, bueno, luego tenemos las aplicaciones de las leyes de Gauss, o sea, perdón, de la ley de Gauss. Las aplicaciones de la ley de Gauss nos sirve para determinar E o D debido a distribuciones simétricas de carga. ¿Cuáles son esas distribuciones simétricas de carga? Lo que ya habíamos visto: carga puntual, carga de línea infinita, carga superficial infinita y distribución esférica de carga, que sería en un volumen. Y esta distribución tiene que ser continua y tiene que tener una simetría. ¿Qué significa simetría rectangular? Que solamente tiene que depender de X o Y o Z. Entonces, si queremos hallar E o D, solamente vamos a tener con una sola componente, o en X o en Y o en Z, no en los tres componentes. Simetría cilíndrica si solo depende de ρ. ¿Qué significa? Que cuando tenemos un cilindro y nosotros necesitamos, por ejemplo, determinar D, solamente D va a tener componente en ρ, no va a tener componente ni en phi ni en z. Y si es una simetría esférica, solamente componente en R, o sea, va a ser independiente de tita y de phi. Entonces, tiene que cumplirse sí o sí esta parte, que sería las simetrías de acuerdo a las coordenadas para que se pueda aplicar la ley de Gauss. Y nos dice que se debe de escoger una superficie que va a contener a esa carga. O sea, tiene que ser encerrada por una superficie llamada superficie gaussiana. Entonces se debe de escoger esa superficie. Entonces ahí nos dice que D debe ser siempre tangencial o normal a la superficie gaussiana. Por ejemplo, en caso de carga puntual, nosotros usamos nomás ya la fórmula D es igual a Q sobre 4 pi R cuadrado por A sub R, pero no sabemos de dónde se obtiene. La forma más sencilla de obtener es por medio de esta ley de Gauss. Nos dice entonces, si tenemos una carga puntual en el origen, escogemos una superficie gaussiana que va a encerrar a esa carga. Entonces, esta es la superficie, esta es una esfera, ¿verdad? Que va a encerrar a a la carga, que es la superficie gaussiana. Y en coordenadas esféricas, solamente D puede tener su componente en R para que se cumpla esa
simetría. Entonces tenemos acá R, que es radio, en este caso, hasta la superficie gaussiana del punto P. Y D solamente vamos a tener en dirección a R. Entonces teníamos la fórmula de la ley de Gauss que nos dice que la carga es igual a una integral. Primero que la carga encerrada es igual al flujo. La fórmula de flujo cuando es una superficie cerrada es una integral de superficie cerrada de D por diferencial S. Y D dijimos que solo vamos a tener en la dirección de R. Entonces, dr es igual a integral de superficie de S, donde integral de una superficie cerrada de S sería el área de la esfera. La esfera que escogimos como superficie gaussiana, el área de la esfera es 4pi por r cuadrado. Entonces, directamente, sin necesidad de hacer esta integral, nosotros podemos decir que área de la superficie gaussiana escogida, que es una esfera, es 4pi por r cuadrado. Pero sin embargo, si hacemos también la integral, en este caso acá podemos ver que se hace una integral de una superficie cerrada, que sería en coordenadas esféricas, también sale que es 4pi r cuadrado. Y de ahí se despeja D. Entonces despejamos acá de R, como tenemos acá Q, 4pi r cuadrado va a pasar a dividir y lo escribimos como vector. Entonces es solamente para ver de dónde sale la fórmula que estamos utilizando, de dónde se determina. Tenemos también el mismo caso para una carga de línea infinita. En ese caso nosotros ya sabemos que esta es la fórmula, ¿verdad? Y de dónde sale la forma más sencilla es por medio también de la ley de Gauss. En este caso tenemos una línea infinita de carga ρ sub L sobre el eje Z. La superficie gaussiana escogida que encierra esa distribución de carga de línea es el cilindro. Entonces, este es el cilindro. Y cuando estamos teniendo un cilindro, serían coordenadas cilíndricas, ¿verdad? En coordenadas cilíndricas, para que se cumpla la simetría cilíndrica D, solamente tiene que tener componente en rojo. Entonces, por eso D apunta en esta dirección que sería hacia donde crece el radio del cilindro, porque se debe cumplir la simetría cilíndrica. Y nos dice una altura definida, L tiene el cilindro con radio ρ. Entonces, si cumplimos con que el flujo es igual a la carga encerrada, la fórmula de flujo es igual a la integral de una densidad de flujo por diferencial S. Y esto se iguala a, como tenemos una distribución de carga de línea ρ sub L, como determinamos Q es por medio de la integral de línea. Pero como acá es conocido la longitud, por eso en vez de hacer integral de ρ sub L por diferencial L, es directamente ρ sub L por L porque L está definido acá. Entonces, de ahí viene esta igualdad que tenemos aquí. Y eh, ¿cuál sería la integral de una superficie cerrada del cilindro? ¿Cómo era? 2pi por ρ por L, que sería 2pi por ρ, que sería la parte de arriba, ¿verdad? Del cilindro, y L es la longitud. Entonces, ese sería cómo determinar área del cilindro. O también si se hace una integral doble y se aplica la fórmula, también nos va a salir que es igual a 2pi por ρ por L. Entonces, por esta igualdad, L se elimina y despejando de ρ nos queda que es igual a Q, perdón, a ρ sub L dividido 2pi por ρ. Y escribiendo como vector, D es igual a ρ sub L sobre 2pi por ρ por A sub R. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar y acá podemos ver de dónde sale la fórmula. También para el caso de lámina infinita de carga, entonces para lámina infinita de carga, si tenemos una densidad de carga superficial en el plano X y, como vemos acá, ρ sub S, la superficie
gaussiana que se escoge es esta caja, esta es la superficie, ¿verdad? Y D, como está en coordenadas X y Z, para que se cumpla la simetría, D solo tiene componente perpendicular siempre, ¿verdad? Al plano, que sería en dirección a Z. Entonces sería hacia arriba y hacia abajo porque tenemos ambos casos. Y tenemos el área acá de la parte encerrada de rho sub S que le llamamos A. Y al hacer esa igualdad, como nuestro dato es rho sub S, entonces Q es igual a una integral de superficie de rho sub S por diferencial S. Al hacer la igualdad de la fórmula, entonces vamos a tener integral superior, ¿verdad? Que es donde está D y el inferior. Si se fijan, también es A. El área superior y el área inferior también es A, porque es la misma dimensión, entonces tiene misma área. Por eso esto se convierte en 2A. Entonces acá es rho sub S por A es igual a dz por 2A. Entonces se elimina A y de ahí tenemos la fórmula de D es igual a rho sub S sobre 2 por AZ. Entonces es la fórmula que ya les había mostrado. Después este es el tercer caso. Este es bastante extenso y yo alcé un video para que ustedes puedan ver de dónde sale, cómo se determina. También tenemos ejercicios para resolver de estos tipos. Entonces por eso este no les voy a explicar porque ya está en el video que alcé. ¿Alguna pregunta? Resolviendo los ejercicios os van a saltar las dudas, ¿verdad? Sí, profe. Exactamente, profe. Vamos a resolver algunos ejemplos. Es muy importante que entiendan bien esta parte porque la segunda tarea va a tener muchos de estos ejercicios. ¿Qué pasó? Un ratito. Ahí ven el ejercitario. Sí, profe. Bueno, en este caso es la parte de distribución de carga que ya habíamos visto, distribución de carga de línea, superficie y volumen. Nos dice los planos x igual a 2 y x igual a -3 portan cargas de 10 nanocoulomb sobre metros y 15 nanocoulomb sobre metros cuadrados ambos, respectivamente. Entonces acá podemos ver en la gráfica los planos, son planos infinitos. Acá siempre vamos a estar hablando de planos infinitos, de líneas infinitas. Entonces no sabemos dónde a dónde se extiende. Entonces nos dicen x igual a 2 que está cortando al eje x en x igual a 2. Entonces, en x igual a 2, el valor de rho sub s es rho sub s porque es un plano o una lámina, entonces va a tener una densidad de carga superficial, es 10 nanocoulomb sobre metros cuadrados. X igual a -3, que significa que el plano le corta al eje X en el punto -3 y la densidad de carga de superficie es de 15 nanocoulomb sobre metro respectivamente. Si la línea x igual a 0, z igual a 2, porta una carga de 10 pi nanocoulomb sobre metro. Entonces acá podemos ver en x igual a 0 y z igual a 2. Entonces, en ese punto acá podemos ver que es paralelo al eje Y porque a nosotros no nos da ningún dato de Y. Y serían z igual a 2. Entonces es una densidad de carga de línea rho sub L cuyo valor es 10 pi nanocoulomb sobre metro.
Dice calcule el campo eléctrico en el punto 1, 1 menos 1 debido a las tres distribuciones. Entonces, en este punto que nos muestra acá, vamos a hallar el campo eléctrico. Y como tenemos tres distribuciones de carga, entonces nosotros tenemos que hallar tres valores de campo que al finalmente se suma. Se suman todos, así como teníamos el ejemplo que habíamos hecho en la clase anterior, que teníamos el campo para diferentes cargas en diferentes puntos y se sumaban todos. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Si nosotros tenemos una densidad de carga de superficie, la fórmula para hallar el campo eléctrico es igual a ρ sub S sobre 2 epsilon sub 0 por AN. AN que sería normal al plano o perpendicular al plano. Si tenemos una distribución de carga de línea, la fórmula para hallar campo eléctrico es igual a ρ sub L sobre 2pi por ρ sub 0 por ρ por A sub ρ, donde este es distancia. Acuérdense que este es una distancia. La fórmula usa así, pero pueden usar R si les confunde usar ρ. Entonces, acá la tarea es determinar, un ratito. La tarea principal es determinar en este caso a N y a ρ. A ρ que viene directamente relacionado con ρ porque ρ sería la magnitud. El trabajo es eso, después el resto es aplicación de fórmula. Entonces, para el primer caso, nosotros vamos a tener, le vamos a llamar E1, que sería ρ sub S1 sobre 2 epsilon sub 0 por AN. Este sería debido a esta primera lámina. Si la lámina está en X igual a 2, le corta al eje X en el punto 2 y nosotros queremos saber el campo eléctrico, solo vamos a mirar componente en X, que sería 1. ¿Cuál va a ser el vector normal a este plano? ¿En qué dirección va a apuntar? ¿Qué dicen? ¿Podés Si le... dibujar de vuelta, profe? espera. Se fijan en la imagen ustedes el plano. Está el eje X sería apunta hacia enfrente, ¿verdad? Y si le corta, acá se ve de costado, ¿verdad? Pero imagínense que le está cortando al eje X, o sea, el eje X le está atravesando a esa lámina. Entonces, ¿cuál es la dirección normal a ese plano? No sería el eje X, profe. Muy bien, es el eje X. Entonces, ¿cómo yo sé si va a ser X positivo o X negativo? Depende de dónde yo esté buscando el campo. Como yo quiero hallar el campo en X igual a 1 y el plano está en X igual a 2, tiene que apuntar hacia el eje X positivo o X negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Entonces, vamos a tener aquí, voy a hacer acá abajo porque se puede. Entonces, E1 va a ser igual a 10 nano, acuérdense que nano es por 10 a la menos 9, coulomb sobre metros cuadrados, dividido 2 epsilon sub 0, que es 10 a la menos 9, sobre 36 pi faradio sobre metro, por menos AI, que sería perdón, AX, que es el vector unitario que nos está indicando la dirección normal a ese plano. Entonces ahí, ¿cuánto sale? Ayúdeme con los cálculos, porfis.
Este se elimina con este. Vamos a dejar en función a pi Mentalmente nomás. no es algo como 18, profe. Sí, 18 menos, pi. menos 18 pi a x. Vol sobre metro es la unidad de medida. Luego E2, que sería debido a la distribución de carga superficial 2 epsilon sub 0 por a sub n. Bueno, ahora vamos a fijarnos en el plano. Nos dice en el plano y igual a menos 3, corta al eje Y. Entonces, el vector normal al plano, ¿en qué dirección está? Acá esta imagen se ve mejor. ¿En qué dirección está normal? En esta dirección, en la dirección AI, ¿verdad? ¿Y cómo sé si es positivo o negativo? Yo veo este punto donde estoy buscando el campo en el eje Y. Si es en el eje Y igual a 1, entonces la dirección va a ser AI positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces ahí Rho sub S es 15 nanocoulomb por 10 a la menos 9 coulomb sobre metros cuadrados sobre 2 por epsilon sub 0, que es 10 a la menos 9 sobre 36 pi por el vector unitario AI. Entonces se nos va este. ¿Cuánto es? 36 por 15 dio 2. ¿Cuánto es, chicos? 270 puede ser. 270 pi, ¿verdad? Sí, profe. Entonces ya tenemos dos distribuciones de carga debido a carga superficial. El campo eléctrico debido a las dos distribuciones de carga. Ahora el tercero, que sería debido a la carga de línea infinita, donde la fórmula es rho sub L sobre 2 pi epsilon sub 0 por rho por a sub rho. Rho sería la distancia. La distancia, en este caso acá podemos ver, este es rho. Esta distancia que nos muestra aquí. Esta distancia. Siempre final es donde buscamos el campo, que en este caso es 1, 1 menos 1. Y este punto que tenemos acá nos dice que el punto es igual a 0 en X, 2 en Z. No nos dice nada de Y. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje Y. ¿Qué significa? Que si yo acá digo que Y es igual a 2, acá también tengo menos 2, porque este se extiende de menos infinito a infinito. Entonces, en Y, por cada carga positiva que tengo una carga negativa. Entonces, si yo hallo E, acá yo tengo E, voy a tener componente en X y en Z, ¿verdad? Porque es un vector que se va a sumar todo en X y en Z. Por cada componente positivo en Y que yo tenga del campo eléctrico, voy a tener uno negativo que se van a eliminar. Entonces, ¿qué significa? Que si es paralelo a ese eje o está sobre ese eje, no tengo que tener componente del campo eléctrico en dirección a Y por la simetría que voy a tener. ¿Por qué voy a tener? Por cada valor negativo voy a tener un valor positivo.
y siempre se van a eliminar. Entonces, acá, ¿qué valor va a tomar? Y va a tomar el mismo valor que yo tengo acá para determinar E. O sea, va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Porque al hacer esa diferencia, entonces la componente en Y me tiene que salir 0, porque no voy a tener componente en Y porque es paralelo a esa línea. Entonces, para hallar ρ, que sería distancia, es 1, 1 menos 1. Ese es el punto donde yo quiero hallar el campo. Siempre final va a ser donde quiero hallar el campo, menos donde tengo mi distribución de carga de línea. Entonces, para X y Z me da como dato, entonces no hay mucho que pensar. Se pone 0 en X y 2 en Z. Y en Y, como es paralelo, si es paralelo, entonces no voy a tener componente del campo en ese punto. Entonces acá, al hacer la diferencia, me va a salir 1, 0, y acá es menos 1, menos 2, que es menos 3. Entonces, no tengo componente y eso se va a cumplir siempre. Siempre que esa línea esté sobre un eje, ya sea X, entonces yo no voy a tener componente del campo en X. Si está sobre el eje Z o paralelo al eje Z, no voy a tener componente del campo en esa dirección. Bueno, y tengo que hallar la magnitud aquí para poder determinar el vector unitario. Entonces, la magnitud de ρ es igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 5, ¿verdad? Entonces, a ρ, ¿a qué es igual? Es igual a ax, porque es 1 en x, menos 3az dividido la magnitud, que es 5. Entonces, ahí ya tenemos nosotros ρ y a sub ρ. Entonces, el campo eléctrico es igual a ρ sub L. ¿Cuánto era ρ sub L? 10 pi nanocoulomb sobre metro. Nano, que es por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro, porque es una densidad de carga de línea sobre 2 pi por epsilon sub 0, que es 10 a la menos 9 sobre 36 pi faradio sobre metro por ρ, que sería 5, que es lo que hallamos acá, que es la magnitud que nos indica la dirección, y por el vector unitario a sub ρ, que sería ax menos 3az sobre 5. Bueno, y ahí tenemos que calcular cuánto es el valor en x y en y. Entonces acá se nos elimina este con este, y vamos a dejar en función de pi también como los demás. Entonces ahí sería 36 por 10 dividido 2 por 5 y por 5, ¿verdad? O sea, 5 al cuadrado 25. 7,2 en X. Entonces sería 7,2 pi por AX menos 7,2 multiplicamos por 3, que sería 21,6. 21,6 pi en AZ vol sobre metro. Entonces ahí tenemos los tres valores que calculamos. Uno que sería para la primera distribución, después E2 y E3. Y por último, para saber el resultado total, se suma. Entonces, debemos de sumar todo. Eso lo pueden hacer ustedes. Después suman todo porque tienen en X. En X el único que se repite, que sería menos 18 más 7,2. Después en Y es 270 pi, en Z es menos 21,6. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos?
Sí, profe. Sí, profe. O sea, ahí vamos. Y siempre van a ser así los ejercicios. En este caso, el segundo pide determinar D en el punto 403 en presencia de una carga puntual y una carga de línea infinita a lo largo del eje Y. Entonces se hace lo mismo. D para la carga puntual y para la carga de línea. Entonces, como nos dice a lo largo del eje Y, significa que nosotros en ese caso no vamos a tener componente en Y, porque está de D en este caso, no vamos a tener D con componente en Y, porque la línea está sobre el eje Y. Acá hay varios ejercicios de esta clase. Entonces, lo mismo se aplica a todos. Después el 2 el 3 se hace de la misma manera. El 4 nos dice un disco circular de radio 4 metros con densidad de carga ρ sub S, 12 seno de tita colon sobre metro cuadrado, está encerrado por una superficie. ¿Qué flujo neto cruza la superficie? Y ahí se aplica la ley de Gauss. El flujo es igual a la carga encerrada. Entonces, se puede hacer una integral doble para determinar la fórmula. Entonces, para hallar carga, la carga es igual al flujo encerrado, o sea, al revés, el flujo es igual a la carga encerrada. Entonces, directamente podemos poner que carga es igual a flujo y es igual a una integral de superficie de ρ sub S por diferencial de superficie. Entonces, ahí hay que hacer una integral doble que sería ρ sub S es 12 seno de phi por diferencial de superficie. ¿Cómo determinamos diferencial de superficie? Nos dice radio igual a 4 metros encerrado por una superficie. Entonces ahí tenemos que ir a nuestro formulario. Hablando de formulario, si alguien tiene el formulario puede enviar en el grupo porque a mí se me borró muchas cosas y no encontré el formulario. Acá Eladio seguro tiene, Ricardo seguro tiene, pueden enviar. Entonces ahí ven cuáles son las posibles fórmulas para, como tenemos un disco circular, entonces es en coordenadas esféricas, también por los datos, porque phi es una componente solo de coordenadas esféricas y tienen tres opciones de diferencial de superficie. Entonces, acá podemos ver que R es constante, es 4 metros. Entonces, significa que va a variar en phi y en tita. Creo que ustedes pueden confirmarme si la fórmula es así. No sé si era R cuadrado, R nada más. Seno de phi de tita, perdón, phi es de tita por de phi. Entonces, pueden ver su formulario para ver cuándo varían los ángulos. ¿Por qué? Porque R es constante. Y ahí es donde se debe hacer la integral. Acá, en este caso, te da una carga en un volumen definido por R. En este caso, ven que R no es constante porque te dice que varía de 1 a 2 metros en coordenadas esféricas. Si ρ sub v es igual a 5 coseno cuadrado de phi sobre R a la cuarta colon sobre metros al cubo. Lo mismo, pero como nuestro dato es densidad de carga volumétrica, entonces en este caso se debe de usar una integral triple, porque Q es igual, en este caso, halle la carga. Es una integral volumétrica de ρ sub v por diferencial v, que sería una integral triple de ρ sub v, que es 5
coseno cuadrado de phi sobre r a la cuarta. Y la más sencilla siempre es diferencial b porque hay una sola fórmula para cada coordenada. Entonces, como en esférica es una sola fórmula. Este acá tengo que corregir porque tiene que ser seno de tita. Y acá tienen que hacer la integral triple y R va a variar, te da como dato de 1 a 2. Se fijan que tita no les dice y phi. Y yo les había dicho cuando vimos coordenadas esféricas que si no les da como dato, siempre tita va a variar de 0 a pi y phi de 0 a 2 pi. Esto siempre va a ser así cuando no te da. Entonces, para que sea una esfera completa la que se toma, tita, que es el que se dibuja desde el eje Z hasta 180 grados. Y phi, que es el que se dibuja en el plano X y a partir del plano X, que puede variar hasta 360 grados, es de 0 a 2 pi. Entonces acá hay que hacer la integral triple y resolver. Y este 6 es parecido al primer ejemplo, porque tenemos distribuciones de carga. Este sería en cuanto a este ejercitario, pues hay otro ejercitario donde aplicamos esas leyes de Gauss. Un ratito. ¿Preguntas? El examen del lunes va a ser similar, profe. El examen del lunes va a ser de todos los temas que vimos, a partir de transformaciones de coordenadas, eh, la parte de cálculo vectorial, donde vimos integral de línea, superficie, volumen, gradiente, divergencia rotacional, laplaciano. Después la clase anterior vimos fuerza eléctrica, campo eléctrico debido a cargas puntuales. Hoy vimos esta parte de distribuciones de carga. Hasta acá voy a sacar esta parte de aplicaciones de la ley de Gauss, no voy a sacar. Entonces van a hacer muchos ejercicios y aleatorios. Cualquier tema les puede tocar. Lo que les voy a pedir y también voy a escribir que hagan con el método que yo les enseñé. Entonces, yo sé que ahora todo se puede hacer con ChatGPT, pero ChatGPT muchas cosas hace mal, entonces atienda muy bien. Especialmente cuando le pedí que haga una integral de línea y toma como variable t, ahí siempre resuelve mal. Entonces, para que el ejercicio sea válido, tiene que ser con los métodos que dimos nosotros acá en clase. Entonces, usando las mismas variables, no usen I, J y K, porque acá nosotros usamos a X, a Y, a Z, a ρ, a phi, a Z, a R, a tita y a phi. Entonces, hagan como nosotros hicimos en clase los ejercicios, si no, no va a valer. Y cualquier ejercicio les puede salir. Si no van a salir muchos temas, seguramente 2 o 3 temas para cada alumno, pero cualquier tema puede ser porque yo voy a cargar muchos ejercicios y va a ser aleatorio. Y van a tener 90 minutos para resolver. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y eso cómo va a ser? O sea, vamos a entrar tipo ahí en el link, ¿verdad? Dice, nos va a abrir la pestañita y nos va a aparecer todos los ejercicios y eso no lo tengo que resolver en un cuaderno y hacer una foto y mandar o es ahí dentro de la plataforma o cómo sería. Sí, ustedes tienen que adjuntar la foto. Entonces, en la plataforma les va a aparecer el examen, ¿verdad? Entonces, entran en el examen y cuando le dan comenzar, ahí les va a aparecer ejercicio 1. Resuelven ese ejercicio, sacan foto, adjuntan a su examen. Luego cambian ejercicio 2, ahí les va a salir el ejercicio, resuelven, sacan foto y adjuntan.
Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Profe, por si acaso nomás, la configuración del examen no puedo poner para seleccionar cualquier tema y resolver el que sabemos. En caso de que uno no sabemos, pasamos nomás y para no perder mucho tiempo. No, el ejercicio le va a saltar aleatorio, o sea, cualquier ejercicio te puede salir. Ah, vos decís que puedas volver. Sí, eso sí, que puedas Sí, hacer eso mismo, profe. o sea, el uno no sabes, pasas al 2 después volves. Sí, así mismo. Ok, bueno, Gracias, profe. dale. Profe, otra consulta. Cuando empezó la clase dijiste que iba a alzar una tarea que va a valer 5 puntos. ¿Ese hasta cuándo tenemos tiempo a entregar? Ahora mismo veo porque eso ya está configurado en la plataforma. La tarea uno vence el martes Sí. y a ver, 23 de enero. ¿Qué día es? Viernes por ahí, ¿verdad? Jueves. Viernes. Bueno, ese día vence. Ok, gracias, profe. Y ahora les voy a adjuntar este ejercitario. Creo que no está, o sí ya está en la plataforma. No, no está. Voy a alzar este ejercitario para que puedan practicar. Entonces sería, yo les pasé también en el WhatsApp los ejercitarios de la parte de transformaciones de coordenada, cálculo vectorial, donde tienen gradiente, divergencia rotacional, integral de línea, superficie, volumen. Después en la tarea 3 que es la parte de campo electrostático, donde se halla fuerza eléctrica, campo eléctrico debido a carga puntual. Y lo de hoy, que es esta parte de distribuciones de carga. Entonces, distribuciones de carga para hallar campo eléctrico, densidad de flujo eléctrico y flujo eléctrico. Entonces, hasta ahí sería esta parte de aplicaciones de la ley de Gauss que vamos a dejar para después del parcial. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, hagan su tarea que tienen suficientes ejercicios para resolver. Y el 6 y el 7 creo que me pidieron que voy a hacer el video también para compartir con ustedes. ¿Está bien? Profe, por si acaso no tenés los resultados de esos ejercicios. De la tarea no tengo porque la tarea son ejercicios nuevos, pero sí de los otros ejercitarios está Ah, el ok. resultado. Sí. Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Si tienen dudas, pueden escribirme al privado. Y bueno, el examen va a estar disponible el lunes a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Van a tener tiempo de entrar a resolver el examen, pero una vez que empiezan van a tener 90 minutos. ¿Está bien? Entonces el martes vamos a retomar nuestra clase por Zoom. Excelente, profe. Dale, que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Igualmente, profe. Buen fin de... Igualmente.